Hoy es 5 de enero. Aquí, en el sur, el verano nos regala días largos y esta arena que parece infinita bajo mis pies. Mientras Bonnie intenta decidir si ese caracol es un juguete, un enemigo o comida, yo no puedo evitar pensar en otro 5 de enero, uno muy lejano. El 5 de enero de 1874. Porque aquel día, sin saberlo, alguien empezó a preguntarse qué significa realmente que algo sea infinito. Ese día, un joven matemático de 29 años llamado George Cantor tomó la pluma para escribirle a su amigo y confidente intelectual Richard Dedekind. Cantor no estaba de vacaciones, tampoco estaba intentando fundar una nueva rama de la matemática. En realidad, estaba trabajando en un problema bastante técnico, series trigonométricas y en qué conjuntos de puntos una función puede o no representarse de manera única. Pero, como suele pasar en la historia de la ciencia, una pregunta modesta terminó abriendo un abismo. Cantor le plantea a Dedekind una pregunta que parecía casi trivial. ¿Puede una superficie, por ejemplo, un cuadrado con su frontera, ser aplicada biunívocamente sobre un segmento de recta? Dicho de otra forma, ¿hay más puntos en un cuadrado que en una línea? Para la intuición geométrica de la época, la respuesta era obvia. Tan obvia que casi resultaba ridículo discutirla. Un cuadrado tiene 2 dimensiones. Una línea, solo una. El cuadrado debe tener más puntos. El propio Cantor lo admite en su carta. La respuesta parece ser un no tan evidente que una demostración casi sobra. Y sin embargo, Cantor tenía una obsesión, no con la forma, no con la dimensión, sino con algo mucho más abstracto, la potencia de un conjunto, la cantidad de elementos, incluso cuando esos elementos son infinitos. Y acá entran en escena 2 personalidades muy distintas. Cantor era intenso, apasionado, brillante y emocionalmente frágil. Vivía sus ideas con una mezcla de exaltación y angustia. Dedekind, en cambio, era la calma personificada. Reservado, meticuloso, el tipo de matemático que no gritaba descubrimientos, los afinaba. Dedekind fue desde el primer momento uno de los pocos que comprendió la profundidad de lo que Cantor estaba tocando. No solo respondió a la carta, entendió. Y entender, en ese contexto, era un acto de valentía intelectual. Déjenme contarles un detalle pintoresco. Dedekind era tan modesto y discreto que cuando en una ocasión circuló por error la noticia de su muerte, simplemente escribió aclarando que la fecha le parecía exagerada y que seguía tomando café con total normalidad. Cantor, por su parte, estaba convencido de que Francis Bacon había escrito las obras de Shakespeare, tocaba el violín, escribía poesía y buscaba patrones ocultos en absolutamente todo. Lo que empezó como una intuición firme, esto no puede ser, empezó a resquebrajarse. Cantor siguió pensando y pensando y pensando. 3 años después, en 1877, llegó al resultado que lo dejó sin palabras. Descubrió que sí, que el conjunto de puntos de un segmento tiene la misma potencia, dicho más livianamente, tiene el mismo número de elementos que el conjunto de puntos de un cuadrado, de un cubo o incluso de un espacio de dimensión n. Hoy solemos explicarlo con un truco didáctico: intercalar decimales, empaquetar coordenadas del plano en una sola línea. Cantor no lo formuló así. Su demostración era más abstracta, más inquietante y menos tranquilizadora para la intuición. Cuando finalmente lo entendió del todo, le escribió a Dedekind una frase memorable: Je le vois, mais je ne le crois pas, que quiere decir: lo veo, pero no lo creo. La reacción no fue de celebración. Para muchos matemáticos de la época, esto era una herejía. Leopold Kronecker, una figura influyente y antiguo referente académico de Cantor, rechazó de plano estas ideas. Para él, Dios creó los números enteros. Todo lo demás es obra del hombre. El infinito actual le parecía un monstruo lógico. Kronecker bloqueó publicaciones, puso obstáculos profesionales y llegó a descalificar públicamente a Cantor. No era solo una disputa matemática, era una pelea por el alma de la disciplina. Cantor pagó un precio alto: crisis nerviosas, internaciones, aislamiento. Y sin embargo, sin Cantor no hay teoría de conjuntos. Sin teoría de conjuntos, el análisis moderno, la topología y buena parte de la matemática contemporánea simplemente no existen, como diría años después David Hilbert.
nadie nos expulsará del paraíso que Cantor ha creado para nosotros. Mientras camino por esta playa y veo a Bonnie perseguir sombras que nunca alcanza, me maravilla pensar que en esta arena hay tantos puntos como en todo el espacio. Al menos, matemáticamente hablando. Cantor nos enseñó algo profundo, que contar no siempre es enumerar, y que lo obvio a veces es solo una intuición mal acostumbrada. Feliz 5 de enero, que este año nos animemos como Cantor a hacer preguntas que incomoden y a mirar de frente el infinito.